Damos ya el turno de palabra al magistrado José Díaz Delgado. Que nos ofrecerá una visión, unas consideraciones generales sobre la anulabilidad. Pues muchísimas gracias, Inmaculada, por la presentación. E igualmente, como decía antes mi querido compañero Rafael Fernández, que ha sido mi último presidente y que, como él ha subrayado, hemos llevado una carrera paralela. El motivo por el que acepté precisamente participar es porque sabía que venías tú y Juan José Suay, y bueno, por estar con los compañeros y recordar un poco. Parece que seguimos deliberando como hace 15 días o un mes. Bueno, yo he aprendido mucho esta mañana aquí oyendo la magnífica conferencia de Rafael y la magnífica conferencia de Juan José Suay. Y voy a bajar, sin duda, el tono de las intervenciones para comentar algunas cosas en relación con algo que me alegro haber oído a Juan José Suay en relación con la distinción de nulidad y anulabilidad. Yo comparto con él que no existen diferencias esenciales, criterio contrario a lo que mantiene el Tribunal Supremo, pero en algunas sentencias lo he dicho como ponente, porque lo ha aceptado la Sala. Luego entraremos en ese tema. Y igualmente también comparto lo que ha dicho respecto al contenido del plan, de si estamos ante un acto administrativo o ante una norma. El Tribunal Supremo, sin duda, se ha inclinado por considerar que estamos ante una norma y estamos ante un reglamento, y eso trae una serie de consecuencias, unas positivas y otras negativas desde el punto de vista de la impugnación de esa disposición general, aparte de cambiar la competencia, etcétera. Efectivamente, cuando estaba en la sección de Derechos Fundamentales y de Personal, en la sección séptima, se puso una primera sentencia cuyo ponente fue Vicente Conde, en la que yo participé también, y allí a las RPTs las consideramos actos administrativos y no reglamentos. Entre otras cosas, nos quitamos un porrón de sentencias de RPTs, donde el contenido de la sentencia del Supremo consistía en determinar si fulanito tenía un complemento 15 o un complemento 16, porque se había venido considerando la RPT y tal. La RPT, efectivamente, lo dijimos allí, lo dijimos en otras posteriores, es un acto administrativo condicionante de otros actos administrativos. Pero esto pasa con la mayoría de los actos administrativos. Cuando al secretario del ayuntamiento se le dice que tiene un coeficiente 30, es evidente que todos los actos administrativos, nóminas, posteriores, etcétera, vienen condicionadas por ese otro acto administrativo. Con eso no podemos decir que quepa entonces una impugnación indirecta, porque como aquello tenía carácter reglamentario, ahora lo impugna al cabo del tiempo. No, una cosa es que un acto administrativo condicione a otros posteriores, de tal forma que aquello que con la ley del 92, aquel apartado F creo que era del artículo 62, que decía que serían nulos los actos administrativos cuando falten los elementos esenciales para su adquisición, y que yo personalmente no sabía lo que quería decir, y cuando daba mis clases en la facultad así lo decía a los alumnos. Ahora sí le encuentro explicación, esta. Es decir, efectivamente, es un acto esencial el que a usted en su momento se le fijara un sexenio o se le fijara una retribución para que usted pueda luego reclamar esto, y si usted no tiene ese elemento esencial, el acto sería nulo de pleno derecho, ¿no? Bien, coincido en parte con esto y quería destacarlo.
aquí estamos hablando, el cartel lo dice, que el desarrollo sostenible como un derecho irreversible. Habría que matizar si lo que es irreversible como derecho es el desarrollo o que sea sostenible. Más bien es que sea sostenible, ¿no? Efectivamente, yo como estoy ya jubilado, pues puedo hablar un poco también de la sentencia del Patibel, porque no voy a intervenir simplemente, y mi opinión es absolutamente de un ciudadano normal y corriente. Estoy totalmente de acuerdo con el programa del Patibel, totalmente de acuerdo con su espíritu, con las determinaciones del mismo. Me parece que es un plan que era necesario, pero llega tarde. Llega ya tarde. Es verdad que el incidente de anulación lo puede todavía retrasar más. Efectivamente, estoy de acuerdo en que entre los criterios de economía y los criterios de sostenibilidad, pues han prevalecido siempre los criterios económicos de construir más, todo lo más posible, etcétera. Todos hemos visto como antes hacías un viaje, yo lo hacía en su momento porque fui magistrado de trabajo en Barcelona en mi juventud, y cogía el tren para marchar allí y bueno, y a la derecha tenía la costa, a la izquierda los montes. Ahora, si lo haces, a la derecha tienes un muro de urbanización siempre continuo y a la izquierda los montes, en algunos casos. Quiero decir que efectivamente hemos hecho para mí lo que es una barbaridad desde el punto de vista ambiental. Bien, es verdad que todo este tema del medio ambiente tiene una evolución relativamente reciente. Cuando Rafael y yo hicimos la oposición especialista, todo el medio ambiente se resumía en el reglamento de actividades molestas de 1960, creo que era, que impedía pues hacer una industria molesta dentro en unos márgenes, no sé si eran 2 kilómetros o por ahí, de la ciudad, etcétera. Y eso era todo el medio ambiente que había en nuestro ordenamiento. A partir de ahí ha habido una evolución, tanto nacional como internacional, que efectivamente ha venido destacando, y ya nuestra propia Constitución, en el artículo 47, el medio ambiente como algo que se debe respetar y que es un derecho de todos, no solo de los que tienen la posibilidad de acceder a una segunda vivienda al lado de la playa, etcétera, sino de todos los ciudadanos, que tenemos derecho a una situación plena. Por lo tanto, quisiera mostrar que sí, que yo estoy de acuerdo con que existe un plan de acción territorial. Lo que pasa es que llega tarde porque esa posibilidad ya existía desde la Constitución, desde el Estatuto de Autonomía, y existía mucho antes y no se ha venido utilizando, pues porque, como hemos dicho aquí, es un problema también del legislador. El legislador no lo había hecho así y, por lo tanto, de alguna forma, el legislador, y englobándolo todo, el Poder Ejecutivo, la Administración, es responsable de todo lo que se ha hecho aquí y de todo lo que se ha dejado de hacer. Cuando yo estaba en Valencia, surgió la famosa Ley de Actividades Urbanísticas con la figura del urbanizador, que luego ha sido trasladada a otros ámbitos comunitarios, que supuso, junto a una serie de situaciones económicas favorables, fundamentalmente la entrada en Europa, el abaratamiento de los créditos hasta unos límites que hacían prácticamente, facilitaba mucho la compra de la segunda vivienda, facilitó esa expansión urbanística extraordinaria que especialmente en la Comunidad Valenciana se produjo, que venía además fundamentada porque de alguna forma la iniciativa correspondía, o la decisión final correspondía a los ayuntamientos, es decir, se dejó en manos de los ayuntamientos, que percibían
pingües retribuciones, el 10% del aprovechamiento medio, toda la cesión de los viales gratuitas, la cesión de aquello que no se supiera de quién es para el ayuntamiento, más lo que pudiera aportar el urbanizador en un urbanismo que cuando yo estaba aquí, las estadísticas decían que de todos los PAIs que se habían adjudicado, un 80 y algo % habían sido sin competencia alguna de alternativa técnica. Es decir, estamos hablando de lo que podríamos decir urbanismo de despacho o con términos más modernos, urbanismo del reservado del restaurante, donde primero se hablaba con los encargados del ayuntamiento, entonces no se llegaba a un acuerdo y posteriormente se procedía a la puesta en marcha de estos PAIs, que son los que han dado lugar a todo este problema de masificación del litoral de las playas, que también se explica en la exposición de motivos de este decreto del Patibel. Por lo tanto, tarde, pero bienvenido. Y, por otra parte, quiero hacer constar que el principal responsable sigue siendo la administración pública en esa producción masiva y tolerada. Había planes auténticamente descabellados que preveían un crecimiento de un 200%, del suelo industrial un 500%, etcétera, etcétera. Es decir, sin ningún tipo de perspectiva, ni siquiera desde una perspectiva económica viable, pero también absurdo, porque si se hubiera construido todo lo que se pretendía construir, se hubiera sellado absolutamente todo el término de la comunidad autónoma. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia de 11 de diciembre del 2021 anula al decreto impugnado por motivos formales, pero dice que entre otros motivos. Esto plantea, no conozco qué otros motivos había en el asunto que dio lugar a la primera sentencia ni a las posteriores, que realmente se limitan a reproducir la primera. Supongo que serían motivos sustantivos y el problema que tiene el resolver solo estos motivos y no los otros es que en el caso de que se desestimara el recurso no pasaba nada, se anulaban actos y el reglamento sin más. Pero en el caso de que se pudiera estimar, al no haberse producido un pronunciamiento del Tribunal de Instancia sobre esos otros motivos, el Tribunal Supremo se vería en una tesitura. O entraba a analizar, recuperando la competencia para resolver el asunto de todos los motivos que se habían alegado en la vía contenciosa administrativa, y resolvía el fondo de todos ellos, incluyendo los sustantivos, o, como permite la ley, ordena la retroacción para que sea la sala la que resuelva todos los motivos que quedarán pendientes. Me temo que en el caso de que efectivamente se produjera esta situación, se procedería normalmente a la retroacción de actuaciones, puesto que el Tribunal Supremo no había participado en las pruebas ni en todos los elementos que son necesarios, aunque podía hacer las dos cosas. El Patibel sigue poniendo el motivo, como ya se hacía en la ley de 1990, o sea, sigue poniendo el núcleo de la transformación del suelo de carácter rural a suelo realmente ya con un aprovechamiento urbanístico, precisamente en el aprovechamiento, en el PAI, en la aprobación del programa de actuación. Es aquí cuando realmente se produce la transmutación, cuando el suelo, que no vale nada, se cambia a suelo con un valor. Se produce el milagro del pan y de los peces en este momento, la gran plusvalía.
Y este es el motivo, el punto que se utiliza como hito en el decreto impugnado para distinguir entre un suelo y otro. Se dice, si está el programa de actuación aprobado, se le aplica, ya no se le aplica el decreto, sigue con lo anterior. Si no está o no se ejecuta el plan en el plazo de 5 años por causas que sean imputables al urbanizador y no a la administración pública, en este caso sí se le aplica el decreto. Entre las previsiones del decreto, que analiza la sentencia después de hacer un análisis de los objetivos del plan, todos ellos, como digo, absolutamente plausibles, pues como digo, que entre los motivos a este programa de actuación se establecen en el programa esencialmente una serie de zonas de 500 metros hasta la orilla del mar, de 1000 metros hasta la orilla del mar, 2000 metros hasta la orilla del mar, donde se establecen una serie de limitaciones sucesivas en orden a la edificabilidad, a los usos que se pueden atender, etc. A mi juicio, como antes comentaba Rafael, con arreglo al principio de discrecionalidad, pues la Administración opta por una actuación protectora de lo que todavía no está urbanizado, que a mí me parecen en principio pues plausibles. Pero es evidente que estas situaciones tienen una serie de efectos jurídicos que se van a traducir en problemas de responsabilidades patrimoniales, por lo menos en demandas, eso es evidente, se van a traducir en valoraciones distintas. Ya sabéis siempre la tendencia que tiene el Tribunal Supremo de alguna forma en acercarse, cuando se trata de fijar el justiprecio, al valor real de mercado, a pesar de que las leyes, como es lógico, pues siempre tiran para el beneficio del poder público y dicen, no, valor rural, aquí no vale nada más que lo que vale a efectos del suelo. Pero es que incluso el valor rural es distinto en unos casos y en otros, etcétera. Es decir, esto, pues como es lógico, en la práctica va a suponer pues una cantidad de conflictos importantes. Lo digo esto porque desde el punto de vista de los argumentos que utiliza la sentencia para anular, está precisamente el principal, a mi juicio, es el de la falta de un estudio económico que prevea estas posibilidades. La defensa de la Administración, como igualmente lo que conozco del recurso de casación que se ha interpuesto por la Generalitat Valenciana, que solo lo conozco a través de lo que se ha publicado en la prensa, pues hace hincapié en que como esto afecta solo al suelo rural, aquí no se necesita estudio económico financiero, puesto que de alguna forma no hay nada que financiar. Como digo, este es el problema, a mi juicio, fundamental, y los otros dos son, de alguna forma, de motivos más discutibles. El del estudio de género, que formalmente no falta porque solo existe un informe de un directivo, de funcionario director de la Generalitat Valenciana, donde se dice que no se necesita porque no viene afectado. Y la sala lo considera insuficiente, y el otro motivo es, no me acuerdo cuál era el tercero. La evaluación la evaluación ambiental, que no la considera el suficiente y demás. Con estos dos últimos motivos, como con el primero, el problema que nos encontramos es que son cuestiones de prueba. Es que no tengo más voz. Sí, con estos el problema que nos podemos encontrar es que son cuestiones de prueba
y que el Tribunal Supremo, cuando conozca del tema, pues puede acogerse a lo que es doctrina general de que en materia de prueba debe prevalecer siempre la que se dicta por el Tribunal de Instancia. Con lo cual, ese es un problema que puede tener el recurso, sin perjuicio de que también el Tribunal puede integrar esa prueba con otros elementos de hecho y puede hacerlo tanto a la vista del expediente, a la vista de que se le alegue por las partes. Bien, sabemos que se ha interpuesto un recurso de casación. Hoy me han informado de que todavía no se ha admitido. Yo supongo que se admitirá este recurso de casación porque entre el artículo 88.3 lo prevé como una presunción de interés casacional cuando se trata de disposiciones generales. Y en este caso, además, cuando es una disposición nueva que no existe jurisprudencia sobre la misma. Supongo que se admitirá. Y sería muy interesante conocer qué dice este auto de admisión cuando se produzca. Sería muy interesante, digo, porque eso va a delimitar la pregunta que la sección primera le hace a la sección correspondiente de urbanismo, que es la que se tiene que pronunciar. Y la sección se va a pronunciar no sobre los motivos articulados en el recurso de casación, sino precisamente sobre aquel motivo que se recoja en la pregunta de la sección primera. Es verdad que sobre esto ha habido una respuesta de las distintas secciones varia, hasta tal punto de que está previsto una reunión del Pleno de la Sala provocada por parte del presidente para ver si nos ponemos o se ponen de acuerdo, los componentes de la Sala Tercera sobre las conexiones y las relaciones que tiene que haber entre la pregunta que hace la sección primera y la respuesta que se da por parte de las secciones correspondientes. Hay de todo. A veces hemos considerado que la pregunta que se hacía por la sección primera no tenía relevancia para la resolución del recurso y no la hemos resuelto. Otras veces hemos reformulado nosotros desde la sección la pregunta con distintas legalidad, me atrevo a decir, porque de alguna forma de esa nueva pregunta no hemos dado traslado a las partes recurrentes, ni al recurrido ni al recurrente, sino que simplemente la reformulamos en la sentencia y nos la contestamos. Nosotros nos lo visamos y lo resolvemos. Eso es dudoso, es dudoso que sea compatible con el principio de tutela judicial. Quizá hubiera sido mejor haber hecho una retroacción y haber planteado esa fórmula. Pero de eso yo soy tan culpable como los demás, porque esto se me acaba de ocurrir y no se me ocurrió durante el ejercicio de mi profesión en el Tribunal Supremo, ¿no? Con lo cual se me podía reprochar perfectamente. Pero sí que digo que es muy interesante por esto. En el caso de que se contestara positivamente a la pregunta, pues evidentemente posteriormente tendríamos que resolver el asunto de conformidad con lo que hemos dicho en relación con la pregunta. Y si se desestimara o se diera o al final se resolviera desestimar, en este caso naturalmente quedaría firme la sentencia de la Sala de Valencia, y estoy de acuerdo con lo que decía anteriormente mi querido compañero Juan José, de que eso traería consigo la anulación o invalidez de los planes sucesivos de este plan general, con lo cual habría que repetir pues prácticamente todo el proceso de planeamiento. Con los actos administrativos, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dice que cuando se declara nulo un reglamento por la simple declaración de nulidad, no supone que afecte por sí misma a la anulación de los actos administrativos de aplicación.
Bien, esto tiene mucho interés en materia urbanística. Primero, existe alguna confusión, hay quien ve en esto, no, como se ha anulado el plan, pero es nulo de pleno derecho, pero eso no afecta a los actos de aplicación, a las licencias, etcétera. No. Lo que dice la ley, decía ya la vieja ley de procedimiento administrativo del 58 en el artículo 120, es que la anulación de una disposición general no afectará por sí misma. Pero eso no quiere decir que los actos de aplicación no puedan ser nulos en sí mismos. Lo que pasa es que habrá que analizarlos como si no se hubiera producido la anulación de la disposición general. Pensemos en un ejemplo que yo creo que lo aclara todo. Es decir, un reglamento que establezca una discriminación en contra de la mujer y que se declare nulo precisamente por ese motivo, por el hecho de haberse declarado nulo antes de la impugnación de los actos de aplicación, impediría ya que se impugnaran los actos de aplicación nulos de pleno derecho, nulos por sí mismos, aunque no existiera el reglamento. Es decir, evidentemente, yo creo que lo que quiere decir el artículo 73 es que la nulidad no se extiende como una mancha de aceite, inundando de nulidad todo lo que hay debajo. Pero eso no quiere decir que lo que hay debajo no se pueda analizar como si no hubiera existido el primer pronunciamiento de nulidad. En cuanto a la anulación total y la anulación parcial, yo estoy de acuerdo y celebro haber oído a mi querido compañero Rafael en esa exposición magnífica que ha hecho de la evolución jurisprudencial, de que de alguna forma se abre ahora algún portillo para que se pueda producir con una nulidad parcial. Es difícil, es difícil, porque es que la ley no permite, en principio, cuando se trata de una disposición general y se trata de actos formados, se dice, hombre, cuando la nulidad afecte, sí, puede haber un defecto que afecte solo a una parte del planeamiento. En eso puedo estar de acuerdo. Es decir, que haya una nulidad parcial, pues pensamos, por ejemplo, en un plan de revisión donde hay una parte que la deja absolutamente igual que estaba anteriormente y solo innova en una parte, y esa parte es la que no tiene el abastecimiento hídrico correspondiente, etcétera. Pues sí, efectivamente hay un acto nulo de forma, o sea, hay un vicio de forma que solo afecta a una parte. Ahí yo creo que sí, que ese podría ser un camino. En el caso de Valencia, como es el estudio económico financiero, pues yo creo que va a ser al final, ese es mi pronóstico, un problema de prueba. Es un problema también de valoración. El voto particular que ha hecho Edilberto, lo mismo que la sentencia, me parecen muy buenos desde el punto de vista técnico. Yo creo que son absolutamente razonables, absolutamente comprensibles, y cada uno da sus versiones, y mientras estos elementos son considerados por la sentencia como un vicio de nulidad de pleno derecho, para Edilberto, pues no tienen esa trascendencia, digamos, de proyección de la nulidad sobre el planeamiento, y también lo defiende bien. Al final será elegir entre una de las opciones por parte del Tribunal Supremo. Se hablaba aquí de que efectivamente es un problema de modificación de la ley, y efectivamente existe una diferencia cuando se trata de actos que incurran en un defecto de forma donde se exige la indefensión para que se proceda a la anulación. Sin embargo, esta previsión no se prevé cuando se trata de disposiciones generales. Aquí no se establece esto. ¿Qué ocurre? Que tal como está hecha la formulación de la ley, de que son nulos de pleno derecho los actos que incurran en los defectos de los actos administrativos, y cuando se trate de resoluciones, o sea, de disposiciones generales, siempre que contraríen otros reglamentos de ámbito superior, la ley o la Constitución, esa contradicción hace que cualquier acto de forma tenga un efecto de nulidad en pleno derecho, porque no se distingue. Y esto, como es lógico, conlleva una serie de problemas
que podían solucionarse de alguna forma a través de una modificación legislativa. Antes se planteaba alguna solución y efectivamente habría que reformar la ley en este sentido, de poner algún tipo de impedimento. Quería decir también con el tema, por ejemplo, cuando se trata de la impugnación indirecta de un plan, porque aquí estamos hablando de la impugnación directa hechas en unos cuantos recursos que han dado lugar a la nulidad del plan. Pero claro, eso no quiere decir que todos los que ahora, en virtud de la aplicación del plan, sean sujetos activos o pasivos de actos administrativos, lo puedan impugnar a su vez también por vía indirecta. Por vía indirecta, esta impugnación de los planes administrativos plantea también problemas. Por vía indirecta, la doctrina tradicional del Tribunal Supremo ha sido no admitir la alegación de defectos de forma. Es decir, que si se superara positivamente el recurso de casación interpuesto en este caso, de alguna forma pues quedarían ya los actos de aplicación, no se podrían alegar estos vicios, aunque existiera, porque de alguna forma ya no podrían alegarse estos vicios de forma. Esa es la tesis tradicional. Sin embargo, en la sección en que preside tan brillantemente mi querido amigo Rafael, hemos metido peligrosamente una vía indirecta, y es la posibilidad de que a través de esta gestión indirecta se pueda volver a discutir estos elementos de forma. Pues me estoy refiriendo a sentencias que hemos puesto en materia de revisión de IBI, en concreto creo que, en fin, Pueblo de Alicante, no me acuerdo ahora cuál era, y otros, donde por falta de vía de estudio económico financiero, que no exigía la ordenanza correspondiente, pues lo hemos anulado por vía indirecta. Es decir, hemos pues establecido una doctrina que si la extendiéramos aquí, pues veríamos el peligro que comporta de que ahora se volvieran a replantear dentro de un tiempo por vía indirecta en cualquier momento estos mismos problemas con la posibilidad de volver nuevamente, estos u otros de tipo formal, ¿no? Provenientes de carácter sectorial, como hemos dicho anteriormente, o de otras circunstancias. Yo creo que hay que mantener la doctrina tradicional, en mi posición, aunque no es la que se puso en la sección correspondiente, en la sección de tributaria en este sentido, y habría que insistir mucho en este punto, porque es lo que es conforme con el principio de seguridad jurídica. Es decir, usted tiene que hacer un reglamento, tenga un protocolo con todos los informes que tiene que incluir, con todos los puntos, por la ley de aguas, por la ley del sector hídrico, por la ley de tal, por la ley de navegación aérea, etcétera, etcétera. Y en todo eso vaya usted punto por punto y tal, hágalo bien. Sé que es difícil completar todo esto, pero digamos de alguna forma que en este momento, con esto que hay, pues es la vía. Cubro con todos estos puntos, pero una vez que cubro, tengo 2 meses para que me impugnen en vía directa. Pero una vez que ha pasado esto, ya en vía indirecta, no me venga usted ahora con estos defectos formales, si me faltaba este trámite, si me faltaba este otro. Usted lo ha podido impugnar, no lo hizo, lo consintió, en esa parte no se le produce indefensión, por lo tanto después ya no le admito. Y a mí eso me parece conforme con el principio de seguridad jurídica, que es un principio que también debemos de mantener y que es necesario pues para moverse con cierta seguridad en este punto. Voy a hablar algo de la nulidad y de la anulabilidad con carácter general. Ya he dicho algo sobre esto, pero efectivamente, tomado de la legislación civil, pues se establecen que entre el acto nulo y el anulable existen una serie de diferencias a las que nos vamos a referir.
Primero se dice, el acto nulo no produce efecto jurídico alguno, es nulo ab inicio. Esto lo venimos manteniendo en todas las secciones, y por lo tanto no produce efectos jurídicos. Viene de la máxima romana ya de que lo que es nulo no produce efecto jurídico alguno. Pero esto ni siquiera es cierto en el Código Civil. Basta leerse los artículos 1300 a 1320, que son dedicados precisamente a los efectos de la declaración de nulidad de los contratos, donde se dice que lo que se tiene que devolver, los intereses de demora, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera en el ámbito de donde nace era cierto. Pero es que el acto anulable, como decía antes muy bien mi compañero José Suay, pues ese también produce efectos retroactivos. Lo que quiere decir en el pleito civil, o sea, en el ámbito civil, de que no cabe, o sea, de que es nulo a todos los efectos y que no cabe la subsanación, etcétera, es que no produce efectos jurídicos en ese contrato, en esa institución. Lo que no se produce en un contrato de compraventa nulo del pleno derecho son los efectos jurídicos de la compraventa, pero sí una serie de efectos jurídicos como consecuencia de la resolución a través de la nulidad de ese contrato. El acto anulable también es retroactivo, como decía muy bien José Suay. Claro que sí, al señor que le reconocen un trienio no le basta con el reconocimiento del trienio, se lo tienen que pagar, y exige, y por eso la ley de la jurisdicción prevé que se pida la retroacción de los efectos jurídicos favorables al interesado, lo que hace todo el mundo. Es decir, cuando se impone un acto administrativo, inmediatamente se dice, oye, eso me lo paga desde la fecha en que me lo tuvo que pagar con los intereses legales correspondientes, etcétera. Es decir, no existe diferencia en ese tema de la retroacción. Se decía, el acto anulable es subsanable, es conservable, etcétera, y el acto nulo de pleno derecho no, porque lo es ab inicio. Y eso lo dice la jurisprudencia de la sección quinta. Bien, eso es relativamente cierto. El acto se establece en unos principios de conservación, etcétera, pero se establecen en la ley de procedimiento administrativo, es decir, en vía administrativa, no después de la vía jurisdiccional. Ahí ya estamos en otra ley, hemos cambiado el color de la ley y ahora tenemos que aplicar el artículo 103 y siguientes y la ejecución concreta. El acto administrativo es subsanable hasta ese momento, vía de recurso, etcétera, pero en vía administrativa, no posteriormente. Eso no lo dice la ley. Por lo tanto, esa diferencia tampoco existiría en principio. Los actos administrativos, cuando son firmes, cuando se han dictado y se notifican, ya solo pueden ser discutidos a través del procedimiento de lesividad. De alguna forma, el efecto jurídico del acto administrativo es más importante que el efecto jurídico de la disposición general. ¿Por qué? Porque la disposición general, si se anula, al final se podrá reproducir, algo que al final ha venido admitiendo la jurisprudencia de la Sala de Urbanismo, modificando de alguna forma una jurisprudencia mucho más activa que yo recuerdo alguna sentencia que venía a decir, no, es la Administración la que tiene que demostrar que no tiene una finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia. Un poco el principio fiat justitia per ad mundi, ¿no? Ante todo hay que cumplir con las sentencias. Este es el principio fundamental. Usted lo que quiere, y si no me demuestra que no quiere evadir esto, yo le anulo ese acto, esa disposición posterior. Yo entiendo que esto habría que modificarlo. Es decir, yo soy partidario de que efectivamente si la Administración, como el legislador, tiene una potestad legislativa y posteriormente dicta una ley que de alguna forma hace inútil una sentencia anteriormente, bien en relación con una ley, en el caso del Constitucional, bien en relación con una norma inferior, que es correcto, que es el ejercicio de un poder que tiene, del que no se le puede privar,
Nos gustará o no nos gustará, pero es una responsabilidad política, es el poder competente para ello, y yo entiendo que esto debe mantenerse. En el caso de los actos nulos, sí que tienen una diferencia con los actos anulables, y es únicamente, a mi juicio, no tanto el de la poder de convalidación, etcétera, sino el del plazo para impugnarlos. Efectivamente, se creó una acción de nulidad en el que no existe plazo para impugnar un acto administrativo urbanístico nulo de pleno derecho, en cualquier momento, con las excepciones o las previsiones del artículo 106 de que ello, sin perjuicio de que por prescripción, por el transcurso del tiempo o por otras circunstancias, los tribunales moderen por equidad esta potestad de declarar nulo en cualquier momento. Bien, esta es una facultad que se le da a los jueces, de la que existe poco uso, pero en principio efectivamente se pueden impugnar en cualquier momento. Y los actos anulables, por el contrario, tienen un plazo breve para su impugnación, cuando salvo caer en la firmeza correspondiente, y han de ser impugnados en un plazo concreto y determinado. Pero en el caso de los actos nulos, si los actos son consentidos, no es la misma situación la de un ciudadano que impugna una disposición general, o sea, que impugna un acto nulo de pleno derecho porque tiene plazo indefinido, que un ciudadano que recurre ese acto administrativo y luego lo consiente, porque en este caso se tiene que aplicar preferentemente, a mi juicio, el acto, la inadmisibilidad por acto consentido. Y así lo dijimos en su momento en la sección séptima de materia de personal, en relación con impugnación de oposiciones de oficiales de justicia, donde había unos ciudadanos que habían impugnado y lo habían consentido, no habían recurrido, y otros que no habían impugnado e impugnan posteriormente. A estos se les admitió el recurso y a los otros no. Y yo creo que esta es la tesis correcta. Bien. Sobre el tema... Hay que ir acabando ya, me dicen. Pues doy por terminada mi exposición. No, Pepe. No, que sí. No. No, si es que tengo poco que decir. Sí, o sea, sí. En definitiva, pues esperemos a ver qué se resuelve por parte del Tribunal Supremo en esta situación. Vuelvo a decir que comparto los fines que en este momento tiene el plan Pativel de ordenación, y que, en fin, que si no saliera positivo, pues habría que volver a intentarlo. Quizá en este punto habría que ver si esa afectación que efectivamente existe a los usos, incluso en materia en suelo declarado urbano, limitaciones que se establecen allí, no sería mejor haber utilizado una ley en lugar de un decreto. Es simplemente una reflexión última que dejo caer. Muchísimas gracias. La verdad es que, Pepe, has planteado también muchas cuestiones y ese análisis también del Pativel me ha parecido muy interesante que has hecho al principio, porque en realidad en la sesión de hoy no habíamos dedicado tampoco a analizar el plan. Muchas gracias.